Personas que vengan a la visita guiada, que se acerquen. Bueno, buenos días a todos. A ver, por favor, aquellas personas que vienen a la visita guiada, que se acerquen. No me oyen. Igual no vienen. Señoras. Nada, sigue. Pues no empezamos. Hola, señora. Ya va. Bueno. Señorita Guía, cuando quiera. Vamos a hacer hoy una visita guiada al monasterio de Santa María la Real de Irache. Vamos a hacer un viaje al pasado en el que conoceremos personajes importantes que han pasado por este lugar, que han dejado una impronta en estos muros. Vamos a evocar un pasado, una historia todos juntos. Buenos días. Soy el padre Bernardino, del monasterio de la Oliva, y he sido invitado personalmente por esta santa casa. Alguien tiene que velar por el estricto cumplimiento de esta visita. Así que, por favor, no olviden comportarse con las debidas normas de educación y civismo. ¿De acuerdo? ¿He dicho de acuerdo? De acuerdo. Inteligenti pauca. A buen entendedor, pocas palabras. Como pueden ver, el grupo es amplio y variopinto y vamos a estar muy bien vigilados. Así que, por favor, que nadie se despiste. Estamos delante de la fachada del monasterio nuevo. Se denomina monasterio nuevo o de la universidad, porque aquí estuvo emplazada la Universidad de Irache. Se empezó a construir en el siglo XVI, pero responde más al siglo XVII. Es un potente edificio horizontal con muchos vanos, y la rejería es original del XVII. Tiene un cierto sabor escurialense, imita al Escorial, sobre todo pues esa bola que veis ahí, y la torre también es de la misma época, la torre de la iglesia es de la misma época que arriba son los escudos de las órdenes militares de Calatrava y Alcántara, y la de arriba del todo, que veis con la corona real, es de la época de los Austria, de la casa de los Austria, de Felipe III. Los Austrias van a ser unos grandes benefactores de Irache. Entonces, la primera noticia de Irache no se sabe cuándo se fundó. La primera noticia de Irache es del año 958. En esa época, el abad del monasterio era el abad Munio, y su sobrino va a ser el siguiente abad cuando muera Munio, que es Beremundo, nuestro San Beremundo. En esa época, el rey navarro García el de Nájera va a hacer aquí un hospital de peregrinos. En el 1052. Va a ser el primer hospital de peregrinos de todo el Camino de Santiago, de todo. La relación entre los reyes navarros y los abades de este monasterio va a ser muy cercana. Eso va a hacer que muchos fieles donen sus propiedades cuando mueran al monasterio. Eso va a hacer que las rentas del monasterio se incrementen y que, por ejemplo, la iglesia se empiece a construir en esa época, en el siglo XI. ¿De acuerdo? Entonces vamos hacia adentro y veremos el claustro de la universidad. Faltan los más pequeños. Tienen una especie de carro. Muy cómodo. Cuando quieras. Estamos en un claustro muy sencillo, hecho en ladrillo. La parte de allí ya veis que es más antigua. Entonces son 3 pisos en ladrillo con arcos de medio punto y solo están decorados por la parte de arriba por unos óculos, con
esta parte construida en el siglo XVII. Pero ya desde el siglo XVI en Navarra había una intención de hacer una universidad, porque la gente que tenía que estudiar aquí se tenía que ir fuera, ya desde el siglo XVI. Entonces, en las Cortes Navarras se reunían los tres estados, en 1560 estaban dirimiendo dónde la iban a poner, si en Estella o en Tudela. Entonces, las ciudades pugnaban en Cortes porque la universidad, ¿no?, para traer la universidad a su ciudad. No hemos cambiado mucho desde el 16 ahora, andamos igual, pero bueno. Entonces, la ciudad de Estella, pues decía las Cortes, si la universidad viene a Estella, pues damos tantos reales o tantos ducados, Andaban en esas pugnas, en las Cortes aquí, pero no llegaron a nada, la universidad no, fue un proyecto que naufragó. En 1615, los monjes de Irache consiguieron el permiso papal del Papa Paulo V. Entonces, esta fue la primera universidad navarra, pero ya en el 17. En el 17 en España había unas universidades denominadas mayores. Eran la de Alcalá, la de Salamanca y la de Valladolid. Tenían un prestigio que entonces podríamos decir internacional. Internacional era europeo. Tenían todas ellas unos estudios, unas cátedras, unas carreras muy similares y por supuesto usaban el latín como vehículo lingüístico común a todas ellas. Dentro de este panorama universitario, Irache es considerado como una universidad menor, así lo dicen los especialistas. ¿Por qué? Por varias razones. Porque atendía a las necesidades culturales del entorno, es decir, venían a estudiar gente de las provincias limítrofes a Navarra. Luego, el cursar aquí estudios era mucho más barato. El obtener los grados de bachiller, licenciado, doctor, era más barato que en las otras universidades denominadas mayores. Y también se estudiaban aquí menos carreras, menos cátedras. Aquí se estudiaba teología, filosofía y medicina. Esas eran las tres carreras que diríamos hoy. Entonces, la Universidad de Irache es una universidad benedictina. No se puede separar la universidad del monasterio. ¿Por qué? Porque el abad del monasterio va a ser el rector del claustro universitario. Entonces, es algo totalmente unido al monasterio. Entonces, podían estudiar benedictinos y también seglares, gente que no fuera. No era una universidad, por eso, cerrada. Entonces, la Universidad de Irache era muy apoyada por los monarcas, por la Casa Austria, como hemos visto ahí. Pero después llegaron los Borbones, Carlos III, hicieron una reforma de la enseñanza superior y se acabó con el sueño de la Universidad de Irache. Ahí con mi compañero me está esperando para hacer un partido y solamente tenemos una hora de tiempo libre. ¿Tiempo libre? Entonces usted y sus compañeros son... Estudiantes, claro. Desde 1885 lleva funcionando aquí el seminario de los Padres Escolapios. Y aquí se puede estudiar filosofía, teología, magisterio. ¿Y son ustedes muchos? Más de 200. Y viene gente de toda España, sobre todo de la zona norte. Navarra, las provincias más alongadas, Castilla la Vieja. Pero bueno, no crea, también viene gente de las Américas o incluso de los protectorados en África. ¿Y cómo son las clases? Hay un poco de todo. En las clases de teología y de filosofía las dan profesores de la Gregoriana de Roma y son en latín. Pero bueno, hay clases un poco más amenas como dibujo o música, pero para entonces ya estamos muy cansados. Es que hay clases hasta las 10 de la noche. ¿Hasta las 10 de la noche tienen clase? ¿Ya que no se levantan? Sobre las 7 de la mañana para cantar laudes. Y entre estudios, meditación, las misas y las comidas apenas tenemos tiempo libre. Solamente un cuarto de hora por las mañanas y otra hora por las tardes. Por eso voy con un poco de prisa, si me disculpan. Bueno, aproveche el día, gracias bien. Cuando los benedictinos se marcharon en 1839 y tras la desamortización, a finales del 19 y principios del 20, esto fue un seminario, un noviciado escolapio. Entonces, los escolapios, aparte de este noviciado, tenían las escuelas pías en Estella. Entonces, muchos estellenses y meridanos estudiaban sus primeras letras en el colegio del Escolapio, luego venían aquí, hacían el ingreso primero en la orden, Calasancia, estudiaban filosofía, lengua griega, lengua latina, y de aquí habitualmente se trasladaban a otros colegios, por ejemplo,
ejemplo, el de Cardeña en Burgos, el de Tafalla, también había un colegio escolapio, en Peralta de la Sala, en Huesca, y allí estudiaban teología y hacían el ingreso definitivo en la orden, la profesión definitiva. Entonces, muchos de ustedes se acordarán de donde estaban las escuelas judías al lado de la Icastola. Allí fue en el año 78-79 cuando la Icastola, que estaba en el Colegio Diocesano del Puy, bajó allí en ese curso. Luego ya el edificio se retiró, se hizo la actual Icastola, para la gente de Estella, para que veáis cómo tampoco han cambiado tanto las cosas. Seguimos. Vamos un poquito a esa sala. Tenían aquí el noviciado. En esta sala de aquí, el 17 de julio del 36, se reunieron los generales Mola y Barret para preparar el lanzamiento del día después. Y de hecho, me cuenta gente que sigue en la casa que les invitaron a los padres escolapios a que se adhirieran a los padres escolapios, dijeron que con la labor divina ya tenían bastante. Entonces, después de eso, pues esto ha sido un museo etnográfico, Julio Carvaroja, claro que pasar a San Benito, a los Llanos, y bueno, todo el mundo sabe que luego esto va a ser el futuro para la formación del turismo. Pues bueno, pues como podéis ver, esta parte tan limpita y tan, tiene mucha historia, universidad, noviciado, seminario, reuniones, museo, parador. Vamos. Doña Margarita, no se preocupe por nosotros, somos una especie de peregrinos. Desde luego, vaya formas más extrañas de vestir que llevan nuestras mercedes. Perdónenos, es que no sabíamos que el monasterio fuese un hospital. Hospital de sangre. Atendemos a los heridos de esta guerra sin distinguir el bando al que pertenecen. Yo misma me he preocupado de ponerlo en funcionamiento, al igual que otros pertenecientes a la Asociación de la Caridad. Estos días vienen heridos de los frentes de Daca y Abarzoza. Contamos con un grupo de personas, médicos, practicantes y monjas para atenderlo. Yo misma procuro dedicar el máximo tiempo posible para atender a los heridos y organizar su funcionamiento. Tareas que algunas consideran propias de una mujer, y más si se trata de la esposa del rey los Gracos. Es precisamente la fe en Dios la que hace ponerme en acción en estas tristes circunstancias. Bendito sea Dios. Si vieran ustedes la dedicación de doña Margarita y la destreza que estamos adquiriendo para poder servir a la comunidad cuando termine la guerra. Es que no volvemos más. Buenas gentes, continúen con su peregrinaje. Nosotros tenemos muchos heridos a los que atender. Id con Dios. Vamos, vamos. Esta de Parma y Borbón era la esposa de don Carlos, el llamado pretendiente. Pretendía la corona española con el nombre de Carlos VII. Se la disputó a su sobrina, Isabel II, y como todo el mundo sabe, condujo a las guerras carlistas en la segunda mitad del XIX. Doña Margarita estuvo aquí en el año 1876. Creó un hospital de la Caridad y atendía a heridos de ambos bandos. Este hospital, que estaba atendido por monjes de Caridad, médicos, también estaba atendido por miembros del ejército carlista, que eran los llamados margaritos, que eran camilleros, diríamos hoy. Entonces se distinguían porque iban con la boina morada y una chapa aquí con forma de flor, de ahí lo de margaritos,
Luego llevaban aquí un brazalete con la cruz de Malta en rojo y el corazón de Jesús. Bueno, hemos accedido al siglo XVI. ¿Qué sucede en Irache del XVI? En 1522, Irache va a aceptar una reforma benedictina emprendida por la congregación por el monasterio de San Benito de Valladolid. Esa congregación va a hacer una reforma benedictina muy fuerte y se van a coger 40 monasterios en toda España. Aparte del de Valladolid, el de Sahagún, el de Santiago, Montserrat. Irache va a ser uno de los más importantes. ¿Qué propugnaba esa reforma? Esa reforma propugnaba que el abad de allí, por supuesto, tenía jurisdicción sobre todos los monasterios que se acogieran a esa nueva reforma. Y la pureza espiritual, la vida austera. Van a tener una reorganización total del monasterio, empezando por las vocaciones. Va a haber más gente. Y en 1522 había 10 monjes solamente, y a partir de la reforma va a haber 30. Se triplican las vocaciones. La nueva reforma va a atraer a más gente. Intelectualmente también quieren que los monjes no sean simples labriegos, sino que sepan latín, griego, filosofía, teología. Intentan elevar el nivel espiritual e intelectual de los monjes. Y luego una reforma económica muy importante. Irache, que los monasterios tienen sus granjas, sus prioratos, y a la cabeza de ese priorato hay un prior y rinden cuentas al monasterio de los bienes que hay, de lo que producen, del trigo, del ganado, la lana. Bueno, pues con esta reforma esos priores, esos abades se van a quitar y el abad de Irache va a ser quien tome todas las rentas. ¿Qué van a hacer? Hacer una especie de apeo de bienes muebles e inmuebles que había, cuánto rentan, cuánto se gasta, lo que hoy hablaríamos un poco de la contabilidad. Esa contabilidad y ese control de los bienes que tenía el monasterio va a hacer que las rentas de este monasterio se eleven tanto que se empiece a construir de manera frenética. Se construye la sacristía de la iglesia se va a construir la sacristía, se encarga la sillería del coro, la sala capitular, el dormitorio, la hospedería y sobre todo este fantástico claustro del siglo XVI que tenemos aquí delante. Es un poco la historia de la corona. Este claustro fantástico se construyó en 2 fases. La primera fase, desde la mitad para allá que luego veremos, de 1540 al 45, y la construyó el maestro cantero guipuzcoano Martín Doyazábal. A su muerte, el oficial primero de él, Juan de Aguirre, hizo en la segunda mitad del 16 esta otra mitad. Este claustro, los especialistas lo denominan como plateresco. ¿Por qué se le llama al Renacimiento, a determinadas obras del Renacimiento, plateresco? Porque la decoración en piedra, por su minuciosidad, su laboriosidad, semeja a obras de plateros y orfebres. Este fantástico claustro tiene una arquería arquitectónicamente apuntada y unos gruesos pilares. Los muros perimetrales son estos de aquí. Cada tramo está marcado por unas pilastrillas, esto es una pilastrilla, entre ambas se coloca una hornacina con su pie y su dosel, acaban en estos capiteles ménsulas, es un capitel pero sirve de ménsula de apoyo a estos nervios que conforman la bóveda de crucería gótica, porque el Renacimiento usa muchas formas constructivas del periodo anterior. Entonces, la segunda etapa, que es la que estamos aquí, las escenas de los capiteles, donde se concentra la decoración un poco, los pies y en estos doseles también, se nota porque son, a partir de allí, si quieren luego dar una vuelta al claustro, son vida de los santos benedictinos, San Benito, San Bernardo, San Plácido, su vida, sus milagros, todos aquellos de allá. Y a partir de aquí también la vida de Jesús. Y a partir de aquí entramos en la primera etapa de construcción. Vamos, que está el maestro. ¿Pero qué hacen vuestras mercedes aquí? ¿No ven que estamos trabajando? Maestro, perdone, somos peregrinos que hacemos el camino romeaje
Santiago y el abad nos ha permitido descansar esta jornada en su cenobio para mañana partir hacia Compostela. Ahí, Tomás, vale. Descansa un momento con la piedra. Vale. Bueno, pero no hagan mucho ruido que estamos muy atareados. Maestro, ya que está usted aquí, ¿por qué no nos permite contemplar su extensa labor y nos explica un poco su trabajo como cantero jefe encargado de estas obras? Bueno, mi nombre es Martín de Oyarzábal y me presento ante vuesas mercedes. Soy oficial cantero y con mi cuadrilla estamos levantando el claustro de este monasterio de Santa María de Irache. Con estas manos que veis, hechas para trabajar la piedra, acostumbradas a sostener el martillo y el cincel, son instrumentos de Dios para capturar las maravillas de la naturaleza, obra y génesis del Altísimo plasmada en estos capitales, para deleite del Señor en las alturas, que pueden contemplar sus ojos en toda su magnificencia. Maestro, ¿por qué no nos explica un poco sencillo cómo hacen los capiteles? Bien. Así me enseñó mi padre a hacerlo a mí y así se lo he enseñado yo a mi hijo. Primero, dibujo en la piedra con tinta. Después, con el cincel, voy dando pequeños golpes para los contornos. A continuación, saco los volúmenes y así es como extraigo toda la historia de la piedra. Pero la técnica que emplea es un tanto rudimentaria, ¿no? Bueno, también se necesita una gran precisión y un manejo firme y seguro del pincel y del cincel. Pero, maestro, esas historias no son sacadas de la historia sagrada. No, son motivos decorativos, al nuevo estilo renaciente, a la nueva manera, llamadas grutescos, guirnaldas de flores y frutas, tallos vegetales, máscaras, bucráneos y algunas formas humanas, carreras de jinetes, Hércules contra el león de Nemea y toda una gran serie de figuras. ¿Y de dónde saca eso? ¿De su cabeza? ¿O? Algunas cosas sí, pero la mayor parte las tomo de unas estampas impresas y manuscritas que me ha dado un zaragozano. Él está aquí haciendo el monasterio de la iglesia de Cristóbal Guilbert de Augusta, un experto ceramista. Motivos decorativos. Motivos decorativos. A cualquier cosa le llaman motivos decorativos para adornar la casa del Señor. Paganos, diría yo, no ajustados a la norma. Excesivos, indecentes. Tomasico, tranquilo, venga, ven aquí. Venga. Este es bobo. Yo me atengo a las indicaciones del abad del monasterio y del fiador de estas obras, don Diego de San Cristóbal. Ellos me permiten sacar alguna cosa de mi capricho, pero siempre bendecida por la aprobación de nuestro amado abad. ¿Y ese Diego de San Cristóbal quién es? Es un rico comerciante de la ciudad de Estella, síndico del regimiento, fiador de estas obras y benefactor de esta casa y de servidor, ya que, por su mediación, el abad me consiente que bajemos mi cuadrilla y yo en día de descanso dominical a Estella, a hacerle la casa a don Diego en la Rúa Mayor de San Pedro, ya que los monjes entienden perfectamente que con su escaso salario en grano apenas me alcanza para mantener a mi prola y a mi cuadrilla. Pues no recuerdo conocer a ese don Diego. Sí, hombre, ¿acaso conozca usted a su hijo menor, Fray Diego? Ya que de este monasterio partió hacia Salamanca a tomar el hábito franciscano, causando un serio disgusto a su padre, don Diego. Y ahora es un asceta muy admirado, llámenle Fray Diego de Estella, y su fama es enorme allí en los mares. Efectivamente. Muchas gracias, ¿eh? Les dejamos que continúen su labor, ¿eh? Gracias a ustedes y continúen. Venga, más vertical, Tomás, más vertical. De los que salen esas esculturas prácticamente de punto completo, que representan hombres y mujeres, es otra decoración típica del Renacimiento. Las pueden ver en el claustro de monasterios y de monasterios. Es una decoración que sirve para lo civil y para lo religioso. Pueden ver cómo se supone que tendría que ir así todo el claustro, pero bueno, la parte que nos ha quedado más bonita, digamos, es esta. Se aprecia que son diferentes manos, no tienen la misma calidad los bustos. Pueden ver, por ejemplo, este hombre fantástico a la época, con esa gorra, cómo lleva
Y luego esta mujer, mírenla, con su tocado, cómo lleva el vestido con el escote del que cae un poder, se aprecia perfectamente. ¿Qué se supone que son? Lógicamente, dentro del vocabulario de los documentos son heroínas. Son heroínas. De hecho, tienen ahí con el casco, esa sí que lleva esa figura masculina y esa otra de ahí. Se supone que son Hércules, puede ser héroes, heroínas. ¿Por qué hay esta promoción de decoración de héroes y heroínas en el nacimiento? Porque la fe con el nacimiento quería la virtud, quería ser como ellos. Ellos no se ponen las islas. ¿Por qué? Es un modelo de virtud. Es joven, es sano, es sincero, no mucho más. Pues en el renacimiento eran estos héroes, eran luchadores. Las mujeres que estaban llenas de virtudes eran musas de las artes, eran de las casas. Eso quiere simbolizar. A la realidad, estos son personas de la época, son retratos. Se ve claramente que son personas individuales, no están idealizadas. Pero habitualmente, como idea de futuro de la gente, son héroes y heroínas de las tolerancias. Bueno, es otra parte del repertorio decorativo del siglo XVI. No son lo grotesco, lo maravilloso, la fantasía y luego también lo que hacia no iban enfocados ellos era hacia la virtud sin perder de vista la relación religiosa. No está separado la expresión religiosa y civil de esta historia. En esta época la religión y el renacimiento y la cultura y las artes lo ponen en sí. Vamos. La casa del Señor es una plaza, un ágora griega, un ir y venir de gente, un lugar de continuo trasiego. Y aquí ya no cabemos todos, entre el hospital, el colegio de artes y ahora la universidad. O sea que son ciertos los rumores que se oyen tras estos muros de que quieren situar aquí la primera universidad del Reino de Navarra. Bueno, aquí don Diego de San Cristóbal, como antiguo diputado del regimiento Estellés, y yo, como abad de este monasterio, creemos que Irache es el mejor lugar para ubicar la universidad, para acoger a nuestros novicios y a otros miembros de nuestra congregación, para sus estudios de las Sagradas Escrituras. Y a los ciudadanos de Estella, que tras pasar por el estudio de gramática, deseen continuar sus estudios aquí, y así obtener los grados de bachiller, licenciado y doctor, sin salir de aqueste reino. Me parece bien. Lo ideal sería que fueran las próximas Cortes Generales a pedir permiso al virrey ante los tres estados. Y vos ante el Santo Padre en Roma. No se preocupe, don Diego, que esto anda por buen camino. Pues mandamos a un emisario a Cereses y estamos esperando su regreso con cierta impaciencia, pues no sabemos en cuánto tiempo va a tardar en darnos su gracia el Santo Padre. Mientras tanto, podríamos proyectar el convenio entre la Orden y el Regimiento de Estella para los futuros planes de estudios y la financiación conjunta. Me parece muy bien. Y ver el sitio exacto donde ubicarla. ¿Qué le parece, hermano abad, si preguntamos al maestro Martín su parecer, ya que lo tenemos a mano? Ahí está don Martín. Ah, pues sí, vayamos presto. Maestro, un momento. Perdón usted, quería preguntarme, ¿dónde piensa usted que podríamos ubicar la ampliación de la posible ampliación del colegio de artes? En mi humilde opinión, mi amado abad, es que en este claustro, cuando esté terminado, no vamos a poder colocar nada más, ya que con el aumento de las vocaciones y las instancias monacales necesarias, refectorio, sala capitular, cocina, etcétera, no tendremos sitio alguno. Quizás el maestro tenga razón. Mi consejo es que sería necesario construir un claustro nuevo, con 4 crujías, como este. ¿Acaso hacia allí, que con sus 4 alas pudiera coger las dependencias de la futura universidad? Un ala para el aulario, otra para los alumnos, un tercer ala para los profesores y la última para servicios auxiliares necesarios,
Despensa, lavandería, comedor y demás. Gracias, maestro, por sus ingeniosas apreciaciones. Vale. Maestro, no lo dice. Es que no cabemos. Es que hay que ver cómo están. Pero el maestro... Por mucho que ellos intentarían colocar en el siglo de universidad, ya he comentado cómo fue en el siglo posterior, en el XVII. Lo que aquí había en el siglo XVI, en 1544, es un colegio de artes, impulsado por la reforma de San Benito de Valladolid, para elevar el nivel intelectual de los monjes y de la gente que no estaba aquí. Mucha gente de Estella estudiaba en el siglo XVI en la escuela de gramática, se impartían ahí las primeras letras latinas, venían aquí al colegio de artes, estudiaban filosofía, lengua griega, hebrea, latina, y de aquí habitualmente se iban a Salamanca a estudiar teología. Ese es el recorrido, digamos, de estudios que habían en el siglo XVI. De esa época, del Colegio de Artes, se conserva esta obra, el compendio de toda la filosofía natural de Aristóteles, que hizo un colegial de aquí, Fray Diego de Canales, y se imprimió en Estella por Adrián de Amberes en el año 1547. Esto es una reproducción que hicieron hace poco, como es el libro en la realidad, de la época del Colegio de Artes. El Colegio de Artes se le llama así porque son las artes intelectuales. Para nosotros las artes, bellas artes, son la arquitectura, la escultura, la pintura, pero en el siglo XVI esas bellas artes eran artes que se hacían con la mano, eran artes mecánicas. Las artes manuales envilecían al hombre, las artes intelectuales, liberales, liberaban el espíritu. Es un colegio de artes liberales intelectuales, ¿de acuerdo? La época de este libro, 1547, es la época en que se construyó la portada del acceso a la iglesia. Vamos a ver. 37, Fue realizada en esa época, se suele poner cartelas con la fecha de realización, y se supone que fue construida por Juan de Aguirre. A la muerte de Martín de Oyarzábal, Juan de Aguirre, su oficial, se queda encargado de las obras y construye esta portada. Esta portada está concebida, como podéis ver, como un arco de triunfo. La decoración de esta parte de abajo son los grutescos que hemos explicado. Aquí tenéis una fantástica lucha de hombres y dragones. Aquí tenéis estos grutescos colocados como una especie de cinta. Se llaman grutescos a candiglieri. Aquí tenéis una máscara que parece un león, una figura humana parece, aquí parece un monje. Seguimos en el mismo vocabulario, pero está concebida como un arco de triunfo. El arco de triunfo victorioso de los romanos era cuando el emperador romano había conseguido alguna victoria, hacía un arco de triunfo a la entrada de la ciudad para que todo el mundo supiera qué victoria había tenido el emperador sobre los... Eso está concebido de esa manera, porque aquí se dice que fue el primer lugar de España donde se oficializó el culto a la Virgen María. Hay autores que dicen. ¿Qué quiere decir? Que aquí se hizo la primera misa en honor de la Virgen María y se declaró ese día como festivo, en el siglo XII, dicen. Pero la verdad es que no hay mucha base documental. Bien, es verdad que el culto a la Virgen María y a su concepción inmaculada, a partir del siglo VI o VII, tuvo una profusión enorme en todos los monasterios. Es una devoción popular enorme, que aún mantenemos hoy en día, que la Iglesia recogió, y aquí tenemos un poco la imagen en piedra de esa devoción popular hacia la Virgen María. Es un triunfo de la Virgen María y su concepción. Se le denomina la puerta especiosa o preciosa. ¿Y por qué se llama especiosa? Porque en el llamado misal gótico aprobado en el Concilio de Toledo en el 610 ya hay una misa dedicada a la Inmaculada Concepción que comienza: Especiosa facta est, et odum ¡Qué interesante! vestimentorum. Traducción: hermosa te hizo Dios. Mira qué interesante. Es la traslación, la imagen arquitectónica en piedra de esa devoción a la Virgen María. Un arco de triunfo que la corona, la Asunción de la Virgen. Aquí tenemos San Pedro, por las llaves, San Pablo, un friso de querubines, el grupo principal dedicado a la Virgen, y la encuadran figuras orantes de San Benito y San Bernardo. San Benito y San Bernardo, San Benito y San Bernardo les están viendo. Si pudiera la piedra hablar, les diría 4 cosas que predicaban los altos padres: obediencia, silencio, sencillez, humildad.
¿Qué ven mis ojos? ¿Qué ven mis ojos? Ven como la comunidad benedictina se deja arrastrar por las dulces melodías de los poderosos, por los faustos principescos, por los lujos de caballero, por los banquetes sardanapalescos. Los templos y altares están llenos de decoraciones paganas, de desnudos. La vida detrás de estos muros es un desorden, un caos. Más les valía atenerse a la estrecha norma del Cister y a su reforma austera y sencilla. Al infierno van a ir todos. Solo los elegidos del Cister se van a salvar. Avisados estáis de la venganza divina por la soberbia terrena. Avisados estáis. Avisados. ¡Qué cara! Los benedictinos, recordemos que el cenobio iraquense, desde su fundación hasta 1839, siempre va a ser benedictino. Se va a regir por la regla, por la norma que dictó San Benito de Nursia en el siglo VI. En el 910 se crea la abadía de Cluny y el benedictinismo adquiere una fuerza inusitada y se extiende por toda Europa en el siglo XI. En el siglo XII, posteriormente, San Bernardo dicta una nueva regla, una nueva norma, convidiendo a los benedictinos que sigan una vida más austera, más espiritual, una mayor pureza, y por eso adoptan el hábito blanco, puro, en contraposición a los benedictinos que llevan el negro. Las luchas entre cluniacenses y cistercienses son habituales en el siglo XII, pero como Irache se mantuvo benedictina desde sus inicios hasta el final, pues no ha quedado constancia de esa lucha entre benedictinos por la reforma. ¿De acuerdo? Vamos al scriptorium. Es donde los monjes benedictinos tienen una de sus principales ocupaciones, el trabajo. Aparte de orar, el trabajar. El famoso ora et labora. Los benedictinos copian la norma de San Benito, textos religiosos, devocionales, y luego los venden. Ahí sí el monasterio suele tener, es una de las principales fuentes de ingreso. Vamos. ¡Hombre, si tenemos visita! Quieren ver cómo trabajan los hermanos, ¿verdad? Miren. Pues sepan vuestras mercedes que antes éramos 16 hermanos copistas y traíamos pergaminos de Pamplona, de Burgos, de Logroño, y el monasterio obtenía grandes beneficios de la venta de los manuscritos iluminados por nuestras pacientes manos. Ay, pero ahora el negocio está fatal. ¿Qué ha pasado? Miguel de Guía ha pasado. ¿Cómo dice? Sí, ese iluminado ha puesto en Estella un invento nuevo que se llama imprenta y que dibuja las letras en el papel todas iguales y mucho más rápido y más barato. Y nos está hundiendo el barco. Todo el mundo quiere un libro. ¡Qué contrariedad! Casi nadie sabe leer. Pero se ha puesto de moda. ¿Qué se le va a hacer? Pues ustedes deberían hacer algo, porque tienen aquí un colegio de artes y una biblioteca en el monasterio y deben de surtir de libros a sus colegiales. Tiene usted razón. Y para ser fémina piensa. Deberíamos llegar a un acuerdo con ese Miguel de Guía para que nos imprima los libros que salgan de aquí y tal vez consigamos un trato de exclusividad para que nos consiga un mejor precio. ¿Ese Miguel de Guía es de Estella o...? Ese impresor es natural de Estella, pero acaba de venir de la Universidad de Alcalá con unas obras impresas magníficas que ya poseen algunos de nuestros colegiales, como la gramática de Nebrija o incluso obras de Erasmo. Pero hermano, los libros de Erasmo estuvieron prohibidos. Sí, y precisamente por eso estuvo Eguía preso a cargo de la Inquisición. Una historia turbulenta. No se sabe muy bien si está del todo libre o no. Pero yo creo que si este vuelve a Alcalá lo trincan seguro. Uy, discúlpenme, se me ha hecho muy tarde. Sí. Hora de cierre. La competencia de los scriptorium fue la imprenta, lógicamente. Miguel de Guía, la figura de Miguel de Guía, del impresor estellés, es muy importante para nosotros y para el Renacimiento. Miguel de Guía era de la familia de los Eguía. Hoy en día tienen lo que es actualmente la biblioteca, era su casa de mayorazgo. Enfrente estaban los San Cristóbal, lo que es la Casa de Cultura.
Eran primos, eran parientes y no se podían ver. Lo que pasa normalmente. Fray Diego de Estella, que era el hijo pequeño de Diego de San Cristóbal, tenía como tutor a Miguel de Guía. Entre ellos no se podían ver, pero bueno, también mediaban las buenas relaciones familiares. Estas dos familias son las dos más importantes del siglo XVI en Estella. Miguel de Guía, uno de los hijos, de los veintitantos hijos que tuvo Nicolás de Guía, fue a estudiar a Alcalá. Allí se casó con la hija de Arnau Guillén de Brocard, del famoso impresor, y allí con su suegro aprendió el oficio tipográfico. Cuando se murió su suegro se quedó con el negocio y bueno, ya había recibido mucho dinero, pero siguió aumentando el montante. Puso otros talleres en Toledo, en Valladolid, en Logroño, o sea, amplió el negocio y se quedó con la exclusividad de la impresión de las obras de Erasmo. Erasmo tuvo un éxito fulgurante en España, empezaron a venderse obras de Erasmo y entonces aquello a la Iglesia ya empezó a... La bola de Erasmo fue demasiado grande, atacaba a escolásticos, a frailes, entonces la Iglesia decidió pararle los pies, entonces lo encarcelaron en las cárceles de Toledo, de la Inquisición en Toledo. No se sabe muy bien qué pasó, si huyó, si lo dejaron libre, porque los archivos de la Inquisición pues todavía están secretos. Entonces, cuando se vio libre, vino a Estella. Eso sí, en 1535 Miguel de Guía, el impresor, viene a Estella. Y momentáneamente decide olvidarse de la imprenta, se dedica a comerciar y es alcalde de Estella, del regimiento, es síndico, es diputado, se dedica a la vida política y a sus negocios, digamos. Pero el gusanillo de la imprenta le seguía por dentro. Entonces pidió permiso a las Cortes para poner un taller, una imprenta en Estella en 1545. Se lo conceden, monta el taller, pero al año siguiente, en 1546, muere. Entonces se queda continuador Adrián de Amberes, del libro que os he enseñado, se queda continuador del taller de Guía, que fue la primera imprenta que hubo en Estella, y estuvo aquí aproximadamente Adrián de Amberes unos 25 años y luego ya cerró el taller y se marchó a Pamplona. Nuestro Miguel de Guía está enterrado con el hábito franciscano en el convento de San Francisco, tenía su capilla, que hoy es el actual ayuntamiento. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito la historia. Y sustituyó a una previa que había en el siglo XI, como se empezaba a comentar al principio de la explicación. El abad Mumio y la San Benemundo empieza en la iglesia abacial en el siglo XI, pero luego se supongo que sería pequeña, y ya en el siglo XII construyen esta carretera románica que tiene 3 ábsides, típica, y luego ya el resto de las 3 naves, la cubrición, ya es del siglo posterior, del siglo XIII. Es, como podéis ver, es muy sencillo y muy austero, la decoración es mínima. En esta época el monasterio de Irache tiene intereses en Estella muy fuertes. Por ejemplo, en lo que es la Rúa de San Pedro, diríamos, el Burgo de San Martín. Todo contrato de censo que se hacía allí en esa época, los monjes de Irache recibían una cantidad. En esa época, en esa zona vivían los francos, en el Camino de Santiago, por supuesto, y todo el dinero se movía en ese burgo. Frente a ese burgo estaba enfrente Lizarra, la población autóctona, todos separados por murallas. Estamos en otra época. Y la iglesia de San Juan, no olvidemos, se empezó... Pues a la cola, que llevo 2 horas esperando al monje aquí. ¿Qué tal por el barrio de Lizarra? ¿Cómo están los pastos y el ganado? La familia bien, gracias. Pero a mí quien me importa es tu primo, el hijo del botiguero. ¿Quién? ¿El francés? ¡Pah! No te interesará ese, ¿verdad? Porque menuda pieza. Él y su padre tienen contrato con los monjes de Irache para que todo contrato de censo que se realice en el Burgo de San Martín cobren ellos como intermediarios un tanto por ciento. Mira tú qué listos. Quieren ser los amos de todo. Y la gente está empezando a no soportarles, de no ser porque tienen que irles a comprar pan o a pedir prestado grano, que si no ni les hablaban. Ya he oído algo, pero me parece muy guapo. Tú debes de estar enferma o con temperatura. ¿Por qué? ¿Porque me gusta un francés? ¿Porque es rico? ¿O porque no cae bien en tu amado Burgo de San Martín? Oye, guapa, te estás pasando. Te sugiero que mires bien en quién pones los ojos encima. Y más sabiendo que las relaciones entre ambos burgos no son del todo amistosas, que digamos. Va, me meces. Pues si quieres verlo está en San Juan. ¿En San Juan Bautista? ¿En la iglesia que hacen los monjes de Irache por encargo real? Frío, frío. Pues como no sea en San Juan de la Peña...
caliente, caliente. ¿Sí? Está en el hospital de Zarapuz. Dicen que ha venido un rico comerciante francés a peregrinar a Santiago, a pedirle al santo que sane a su hija de la peste. Y ha caído enfermo y debe de estar visitándolo. Sí, ¿y qué? Pues que seguro que tu enamorado ha ido allí a meter las narices para quedarse con las rentas del hospital y convento de Zarapuz. Va, leyendas. Hablando de leyendas, he oído decir que al difunto abad Beremundo de este monasterio le llaman ahora el abad milagrero. ¿Sí? Dicen que estando prohibido dar de comer a los peregrinos, fue a llevarles pan. Y cuando el padre portero le preguntó qué es lo que llevaba entre los hábitos, él contestó que eran astillas de leña para calentarse en el fuego. Y cuando de un manotazo ¡pum!, se lo tira todo por el suelo, eran realmente astillas. Pues eso era, ¿no? No, tonta, que al principio eran panes. Desde luego la gente ya no sabe ni qué inventar. Mira, por ahí llegan los romeros. Estamos en la época del Camino de Santiago, vive una explosión de gente, de peregrinos. El burgo de San Martín es el burgo rico, están los negocios, las tiendas. El burgo de Lizarra son los autóctonos, están separados por murallas y es la representación de estas campesinas, es un poco las relaciones entre ambos, entre los ricos que se quedaban con todo el dinero del Camino de Santiago y la población autóctona que se supone que era ganadera. Entonces vamos un momentillo para ir para el coro y vemos un poco la iglesia desde allí. De extrañas vestimentas que oséis irrumpir el tropel en esta santa iglesia. ¡Shue! No me temblará el pulso y estoy dispuesto a disparar este arma. Cálmese, don Manuel. Somos gente de paz que hemos venido a visitar el monasterio. ¿Acaso me conoce? He oído hablar de usted como fiel defensor de esta santa casa. Así es. Siendo párroco de Allegui no puedo permitir que saquen el monasterio. Soy hombre de iglesia que defendió la causa de nuestras tradiciones. Y si por ellas perdí el ojo por defender a Santa María de Irache, estoy dispuesto a dar la vida. Don Manuel, ¿en qué año estamos exactamente? ¿Cómo en qué año estamos? ¿Qué estamos? En el año del Señor de 1848. Y ese pérfido Mendizábal, seguramente inspirado por Lucifer, ha hecho una ley para vender todas las propiedades de las órdenes religiosas. Después de la invasión francesa solo nos faltaba esto. Cálmese, don Manuel. Nuestra presencia aquí es la de admirar con respeto estas sagradas piedras. Si es así, vayan con Dios. Seguiré por aquí, no sea que algún desalmado se introduzca en el monasterio para saquearlo. ¡Hala! Vayan con Dios. Cuidado. Los retablos y la Virgen se trasladaron a Di Castillo por seguridad. Sería interesante que lo contemplen. Eso sí, siempre con la devoción cristiana que ha caracterizado a nuestra santa tierra. Vayan continuo y no le peguen mucho al hilo. La figura de don Manuel García, aunque les puede parecer teatral, excesiva, es quizás lo más real. Este señor estudió aquí, después fue guerrillero carlista, en la contienda perdió un ojo
y después fue párroco de Ayegui. Y después de la desamortización de Mendizábal y el abandono del monasterio, su defensa de Irache debió ser más o menos parecida. Son esos carros de madera con grandes ruedas, cosa extraña. Bueno, hermanos, no os voy a renegar, de verdad, venid, acercaros. Que no va a renegar. He sufrido una auténtica metamorfosis, un cambio en mi forma de ver las cosas, de veros a vosotros, peregrinos, que habéis venido a esta visita. Ahora soy otra persona, y eso es debido, ni más ni menos, a que, como sabéis, en los monasterios desde antiguo se ha cultivado la vid y se ha hecho muy buenos caldos, ese néctar de Dios, el vino. Entonces he tomado un vasito de vino pequeño, porque también os quiero advertir que el vino, aunque bueno, hay que tomarlo con moderación. Y mi forma de veros es diferente. Ya no soy ese fray Bernardo gritón, chillón que os acosaba. Ahora me siento otra persona. De todas formas quiero daros unos buenos consejos a través de Juan Ruiz Arcipreste de Hita. Y en su libro del Buen Amor hay un fragmento que habla del vino y dice así: buenas costumbres debes en ti siempre tener. Procura sobre todo poco vino beber, pues el vino hizo a Lot con sus hijas yacer, y en la hazaña de Dios y en vergüenza caer. Hizo su cuerpo y alma perder a un ermitaño que nunca lo bebiera, probólo por su daño. El diablo lo tentó con su sutil engaño, hízole beber vino. Oye este ejemplo extraño. No debes tener duda de que el vino se hace la sangre verdadera de Dios. En ello yace sacramento muy santo. Pruébalo si te place. El demonio al buen monje busca como lo enlace. Díjole el ermitaño: no sé lo que es el vino. Respondió el diablo: presto aquello a lo que vino. Aquellos taberneros que van por el camino te darán suficiente. Ve por ello festín. Bebió allí el ermitaño mucho vino, sin tiento. Como era fuerte y puro, nubló su entendimiento. Y cuando vio el demonio que ya echara cimiento, armó sobre él su casa y su aparejamiento. Creyó su mal consejo, ya del vino gustaba. Estando así embriagado, vio cómo se juntaban el gallo con las hembras. Esto le deleitaba. Deseó hacer fornicio desde que el vino usaba. Es el vino muy bueno en su misma natura, muchas bondades tiene, tomado con mesura. Al que de más lo bebe, quítale la cordura. Toda la maldad del mundo hace y toda locura. Esto es el ejemplo que pone la Arcipreste de Hita. Quiero agradecer vuestra presencia. También quiero agradecer al Ayuntamiento de Ayegui y a las bodegas Irache su colaboración en estas visitas teatralizadas y presentaros a quienes han hecho posible esta visita, al grupo de teatro Quilcarra y a Elba Ochoa.
vais a poder comprobar lo bueno que es el vino bajando por esta carretera y podéis tomar un sabroso vino de aquí de las bodegas con un poquito de queso, ¿vale? Y damos por concluida la visita. Muchas gracias. Un chin chin, chin chin. ¿Va a beber a mí para que me eche? Sí, va a beber, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por el coche? A mí no me gusta el vino. ¿Me gusta? Yo no voy a beber. Tampoco, No bebo. ¡Feliz año! Exquisito. Paulo, majo, me acerques un pan. Primero ventas de tal queso, Sí, más tiempo libre. Sí. Doña Margarita.